es el hecho de que aproximadamente el 25% de los peruanos que eligen a Aruba como su destino optan por repetir su experiencia, pues visitando Aruba otra vez. Y eso va a incrementar y va a crecer seguramente. Este dato revela la magia y el encanto que nuestra isla feliz ofrece a quienes la visitan. Con la introducción del vuelo directo de tan solo 4 horas, confiamos en que esta cifra crecerá significantemente, brindando a más viajeros la oportunidad de enamorarse una y otra vez de los tesoros que Aruba tiene para ofrecer. Esto lo vamos a lograr con un aliado importante, que es LATAM Airlines. Muy contentos de poder estar iniciando estos vuelos. Muchísimas gracias a todos los agentes de viajes que nos acompañan hoy. Gracias a ustedes, estos vuelos están saliendo llenos los primeros días, lo cual es bastante anecdótico y bastante exitoso para una operación que recién inicia, y lo único que hace es invitarnos a seguir creciendo, y yo creo que muy pronto podremos estar hablando no solamente de 3 veces por semana, sino por qué no vuelo diario y por qué no más de un vuelo diario. Entonces, de parte del Ministerio y del Estado peruano, todo el apoyo que sea necesario para continuar en esta línea de conexión, de seguir conectándonos al mundo. Esperamos que el 2025 muchas más líneas aéreas y muchas más conexiones existan. Estamos muy confiados en que esto va a seguir adelante. Muchísimas gracias por apostar por el Perú, muchísimas gracias por estar con esta larga relación, como usted muy bien lo han dicho, y continuemos en esta línea, en este camino a seguir creciendo. Ya teníamos el vuelo de KLM a Ámsterdam, pero hoy vamos a festejar algo que, si entiendo bien, muchos de nosotros hemos esperado por mucho tiempo, de reiniciar otra vez. Y eso es el vuelo 3 veces a la semana entre Lima y Aruba con LATAM. 4 horas de directos, entonces quiere decir, me imagino, con el tráfico de Lima, que desde el momento que se fueron de la casa y regresan, pudieran estar en una de las playas de Aruba.